Hola, bueno, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Nancy? ¿Cómo estás, Nelson? Nuevamente Bien, reunidos bien. aquí para pensar en voz alta. Estamos hablando, y anunció la Nancy, de una condena que se acaba de dictar, una sentencia judicial donde se condena a tres uniformados pertenecientes a los aparatos represivos de la dictadura, más específicamente la DINA, del asesinato de Ronnie Moffitt. ¿Quién era Ronnie Moffitt? Ronnie Moffitt era la secretaria del ex canciller y ex ministro de Defensa del presidente Salvador Allende, Orlando Letelier del Solar, quien estaba exiliado en Estados Unidos. El asesinato de Ronnie Moffitt fue conjuntamente con el asesinato del ex canciller Orlando Letelier. Eso ocurrió en Washington, en el corazón mismo del gran imperio. ¿Mm? Y fue un acto terrorista ocurrido en el año 1976. Y fíjense ustedes que recién ahora, año 2026, se condenan a un conjunto de implicados, más allá de los ejecutores directos de ese atentado, a condenas altas, también como autores de homicidio calificado de Ronnie Moffitt. Me refiero fundamentalmente y aquí lo tengo anotado, a Pedro Espinosa Bravo, que era el segundo de la DINA, al general Raúl Iturriaga, que era el encargado exterior de la DINA, y por último al famoso general José Sara, que fue el que en su momento, ya en democracia, no quiso en la parada militar solicitar autorización para iniciar el desfile frente al presidente Elwin. Aquí el tema histórico es el asesinato y atentado, yo diría de carácter terrorista en el exterior, en el corazón de Washington, de un alto personero político del gobierno de Salvador Allende, que estaba exiliado en Estados Unidos. Razón, el año 76, hecho que provocó además un cambio de giro en el apoyo irrestricto que el gobierno norteamericano estaba dando a la dictadura militar. Y cómo las dificultades para ir aclarando ese caso se consumieron más de 3 o 4 décadas de investigación judicial, tanto en Estados Unidos como acá en Chile. Y hoy en día tenemos entonces ya prácticamente como últimas gestiones judiciales pendientes el hacer justicia con la ciudadana norteamericana que acompañaba a Orlando Letelier ese día cuando en el auto que conducía Orlando Letelier estalla una bomba que había colocado un agente de la DINA de nacionalidad norteamericana. ¿Te acuerdas tú de eso, Nancy? Me acuerdo perfectamente que fue una noticia a nivel mundial. Eso el año 76 recorrió por el mundo porque nunca había existido un atentado terrorista en pleno Washington, en Sheridan Circle, donde están todas las embajadas. O sea, no era cualquier lugar. ¿Te acuerdas tú, Nelson? Mira, me acuerdo como si fuese ayer que una mañana de diciembre de 1976, estando con Fabiola Letelier en la misma oficina en la cual ella era jefe de justicia ordinaria en la vicaría, se le avisó que hubo un atentado terrorista y que habían muerto a su hermano. O sea, ese es un momento crucial en la vida de Fabiola y la vicaría se preparó absolutamente todo, el visaje, los pasajes y partió ese mismo día a Washington. Y yo siempre, incluso lo destaqué en mi alegato en la operación Cóndor, que la CIA había visto que había una gran actividad anti-UP o anti-izquierda de la DINA en Europa, que estaban destinando a gente en Europa para realizar actos de significación política, eh, terrorista. Y fue la CIA a alertar a todos los países más importantes de Europa, diciéndole cuidado, que pueden haber atentados en sus territorios, pongan atención, sean más estrictos en el tema de la gente que entra de Chile, desde Chile. Y la paradoja fue que
el atentado ocurrió antes que en Europa, ocurrió precisamente en el mismo Estados Unidos. Eso es paradojal, ellos alertando al mundo de la existencia de esta posibilidad de atentado cuando ellos lo sufrieron en carne propia. Lo segundo que quiero destacar es que ya han pasado, ¿cuántos? 53 años desde ese atentado, y Chile da un ejemplo al mundo de nuevo. O sea, 53 años de distancia y la ministra Paola Plaza dicta esta sentencia, es decir, una jueza chilena hace justicia para un caso ocurrido en 1976 en Estados Unidos, pero se hace justicia en el marco de las investigaciones por los crímenes de la dictadura en materia de derechos humanos. Ese es, yo diría, un elemento a destacar. Cuando uno dice Chile es el único país que está haciendo justicia en materia de derechos humanos a pesar del transcurso del tiempo, aquí tenemos la prueba palpable. O sea, esta sentencia es de esta semana simplemente. Eso es lo que quería destacar por ahora respecto de este crimen. Ahora, los sujetos acusados y condenados, que son Pedro Espinosa, el señor Iturraga Neumann, ya tienen un abundante caudal de sentencias en su contra y están presos en Punta Peuco. Y el tercero, el señor Sara, que fue famoso no por lo que, esto yo creo que ahí tiene una pequeña confusión. No es el que no le pide permiso a Elwin el día de la parada militar. El que no le pide permiso a Elwin es Carlos Parera Silva. Perdón, tienes toda la razón. Claro. Y José Sara Olger, famoso por el tema de los corvos. Él Eso, es el hombre de los corvos. de los cuervos acerados. Entonces, esta persona, bueno, llega, lo encuentra, no sé si estaba fugado, lo encuentran y pudo haber salido en libertad. Menos mal que la ministra tomó la precaución ante las solicitudes del querellante, me da la impresión, que lo mantuvo en prisión preventiva y dictó la sentencia encontrándose preso. Así que un gran avance de la justicia chilena, vuelvo a reiterar. Aquí un datito más que yo creo que hay que agregar a toda esta historia, porque el crimen de Ronnie Moffitt ocurrió en Washington, pero ese crimen que se concretó materialmente en Washington, pero fue planificado, ideado, implementado y apoyado desde Chile por las más altas esferas de la dictadura militar, ¿ah? Comandada por el general Pinochet. Ese general que hoy día de nuevo hay muchos, incluso algunos que están en el gobierno, que le profesan una profunda admiración. Así es, si no se hubiera muerto, estaría condenado a Pinochet en este caso también. ¿Qué más tenemos? Vamos al tema de caso de los niños haitianos. Eh, Fue un caso que copó las agendas noticiosas del país, y no solamente del país, porque diarios españoles también trataron el tema, de 64 niños que habían llegado eh, raramente traídos por personas que no eran sus padres, y por unificación familiar los habían traído a Chile desde Haití. Eh, se dijo que era culpa, o sea, se hizo eh, pensar a la gente, a la ciudadanía, que esto era culpa del gobierno anterior, que el encargado, Luis Taller, de haberse eh, dedicado a investigar de dónde venían esos niños y qué destino tenían en Chile, lo había pasado por alto. Que el gobierno anterior lo había pasado por alto. Que los niños en este país le habían importado nada al gobierno anterior. O sea, un nuevo intento de demoler al gobierno anterior, de acusar al gobierno anterior. Sin embargo, con el paso de los días, la PDI encontró a 52 niños. Quedan solamente cerca de 10 niños, o menos de 10 niños, que hoy día no están ubicados. Todos esos niños estaban muy bien con sus padres, claro, en condición de pobreza, porque hay que decir que hoy los haitianos viven en Chile en condición de pobreza. Estaban asistiendo a colegio,
tenían controles de salud y por lo tanto estaban en un régimen regular de familia. Ahora, ¿cuál fue el fondo de esta acusación y de esta noticia y de esto que inicialmente nos conmovió a todos? Mira, aquí hay varias cosas que todavía están con signo de interrogación. La primera de todas, hay un informe de Contraloría que señala que hay 64 niños que no han podido ser localizados, que fueron traídos a Chile bajo la política de reunificación familiar con sus padres. Ese informe de Contraloría solamente parece que leyeron el titular, pero alguien lo tomó inmediatamente y lo hizo trascender. Entonces la primera pregunta yo se la haría a la Contraloría. ¿Fue la Contraloría la que filtró el informe? ¿Cómo salió de la Contraloría ese informe? Y por último, si no fue la Contraloría, ¿quién hizo trascender ese informe y con qué objetivo? Y sobre todo con información muy incompleta, muy incompleta. Todas estas interrogantes hacen sospechar que a lo mejor aquí hubo una operación política para generar, diría yo, un hecho que pusiera en cuestión de nuevo lo que fue la acción del gobierno anterior, del presidente Boric, en estas materias. Las políticas de reubicación de familiar son bastante comunes en el sistema internacional, sobre todo cuando han habido migraciones masivas. Y están bastante reguladas y las exigencias que se ponen son bien rigurosas, teniendo presente los contextos donde se producen. Si los niños son haitianos y estaban en Haití, tenemos que tener presente que Haití es un estado fallido. Es decir, no hay una institucionalidad que les permita a quienes participan en esta operación de reubicación familiar, que solicitan además los padres de los niños que están allá, padres que están radicados en Chile, verificar 100% la identidad de esos niños, porque no hay papeles, no hay pasaportes, no hay, por así decirlo, documentos de identidad que permitan tener una certeza absoluta. Pero la necesidad de reencuentro y de traer a Chile esos niños por parte de sus padres haitianos que se radicaron en Chile y que salieron de allá porque la vida es prácticamente inviable en Haití, hacen entonces que se abran por razones humanitarias las fronteras y los límites de ingreso al país para facilitar aquello. Y se buscan entonces los medios y los mecanismos para atraer a esos niños a Chile. Claro que pueden haber imperfecciones, claro que pueden existir en Chile a lo mejor descoordinaciones entre los organismos preocupados de la niñez, de los organismos encargados de ver cómo se controla el ingreso de extranjeros a Chile, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el informe de Contraloría no solamente dice que fueron funcionarios de Contraloría a los domicilios donde se indicaba que se iban a radicar, y en algunos casos no los encontraron nomás, pero no tenían mayor información porque o las familias se habían cambiado o se habían ido a otra ciudad, lo que es natural cuando llegan gente que viene, por así decirlo, exiliada a Chile por razones económicas y que busca cómo instalarse en Chile para reanudar sus vidas. Y se arma entonces un escándalo. Yo me acuerdo no sé cómo se llamó, del cometa Halley. Ah, ¿Mm? sí, el escándalo del cometa Halley. En dictadura, ¿te acuerdas? ¿Tú te Cuando acuerdas? en dictadura se creó toda una operación mediática para que la gente estuviera pensando en el cometa, mirando dónde encontraba el cometa, y sin embargo aquí estaban ocurriendo cosas que eran terribles. O sea, es una búsqueda, digamos, de dispersar a la sociedad de la reflexión que tiene en ese momento o de los problemas que tiene en ese Es momento. una maniobra distractiva. Sí. Distractiva. Ya.
Bueno, entonces, eh, teniendo presente que en Chile hay varios actores políticos que andan a la búsqueda de las pantallas y los micrófonos para aparecer en los medios de comunicación, varios de ellos inmediatamente sacaron conclusiones brutales, ¿ah? Y aventuraron hipótesis que hoy día quedaron demostradas que son falsas. Entre ellos, un ex oficial de carabineros que fue reclutado, no sé si por los republicanos o por qué partido, y lo llevó de candidato a diputado, y hoy día es diputado. Bueno, todas esas, eh, Evelyn Matei también. ya, todas esas cosas han ido cayendo, y en este sentido yo diría que salvo un par de funcionarios de gobierno que también cayeron en la trampa, entre ellos el señor Frank Sauerbaum, algo así, que está a Sí. cargo de extranjería, que también aventuró inmediatamente a cargar la responsabilidad en el gobierno anterior. En general, el gobierno tomó, yo creo, las medidas obvias que hay que tomar, verificar Sí. y juntar a todos los grupos del Estado o los órganos del Estado que tienen interés en la protección de los niños, coordinarlo para saber qué pasó con estos niños. eh, y por lo tanto poner el asunto en su justa dimensión. Pero sí, y yo insisto, aquí hubo una planificación en algún nivel que yo no sé cuál es, que provocó o tomó un informe de Contraloría que se hizo trascender o se filtró de alguna manera, que también hay que investigar para un fin político. No sé qué opinas tú, Nelson, de eso. Mira, yo debo agradecer a un amigo que es director de un medio de Cambio 21, Oscar Reyes, que me acaba de comunicar que confirman que los 64 niños haitianos dados por desaparecidos ya fueron ubicados y están bien de salud y en escuelas. No hubo tráfico de órganos ni tráfico sexual como acusaron diputados y comunicadores. Es decir, esto que era un bocado de cardinales para la fuerza oficialista y atacar de esa manera al gobierno del presidente Boric, se le derrumbó. Yo ya había escuchado al que fue jefe o director de la oficina de migración en tiempo del segundo periodo de Bachelet, que es Rodrigo Sandoval. Y Rodrigo Sandoval me llamó la atención porque él dijo, mire, todo el procedimiento de ingreso y egreso de personas a Chile está regulado y fiscalizado por investigaciones de Chile. O sea, no hay nadie que ingrese a Chile que no, o sea, por un aeropuerto, digamos, por vías legales, que no pase por el control de investigación. Así que todos estos niños están controlados en investigación. ¿Qué es lo que decía Rodrigo Sandoval? Sin embargo, esa ley de migraciones que tengo entendido que se promulgó en el año 2021 tiene una falla, tiene un vacío. Y el vacío consiste en que no establece la ley que haya que hacer un seguimiento de la gente que ingresa a Chile, en este caso de estos menores. No hay nadie que monitorea a dónde llegan, qué pasó con ellos. Y ahí esa es una falla de la ley, no es un tema de la policía de investigación. Además, ustedes escucharon lo que dijo el director nacional de investigación. Aquí hemos establecido de que no hay falsedades, de que aquí no se han cometido delitos, de que todos los ingresos fueron precisamente establecidos en las actas que tienen investigaciones, y ellos ya desahuciaron la posibilidad que la derecha quería aprovecharse, ¿cierto? Un aprovechamiento hipócrita de una noticia en que la derecha, el funcionario de carabinero que hoy día es diputado, el señor Basaletti, es republicano. Él dijo incluso que aquí estábamos en presencia de tráfico de órganos. O sea, imagínense un diputado con esa facilidad para decir una mentira inmensa que ha sido precisamente desmentida por investigaciones de Chile y ha sido desmentida por los hechos, por la realidad. Los niños estaban con sus padres o estaban inscritos en colegio, están inscritos en sus controles de salud, es decir, son niños que están viviendo en Chile normalmente en su calidad de migrantes pobres, como decía Nancy Gómez, porque indudablemente son eso. Ahora, yo quiero hacer un pequeño paralelo, remontándonos a esa necesidad nuestra de volver a la memoria histórica.
Y esa memoria histórica me dice que estos señores que alzaron la voz en el caso de los niños migrantes, que se han demostrado tan cariñosos, tan afectuosos, tan amorosos con el destino de los niñitos haitianos, cuestión que no es real, ¿verdad? Cuestión que no es cierta, no han tenido la misma calidez para recordarle un caso que tiene que estar en la memoria de los chilenos, con los niños adoptados ilegalmente durante la dictadura. Es decir, ese fue un tráfico de niños. Y no de niños haitianos, de niños chilenos, que fueron despojados de los brazos de sus madres con mentiras, con falsedades y también con falsificación de documentos. ¿Y saben cuál es el universo que estamos hablando? Estamos hablando de 30 a 50 mil niños chilenos que fueron traficados, ¿verdad?, hacia países extranjeros. Y ya salió un fallo hace un tiempo atrás en que señala la responsabilidad de una jueza, la responsabilidad de un asistente social. Hay religiosas también comprometidas, pero ahí no hay esta sensibilidad, ¿verdad?, que expresan los diputados o la clase política de derecha respecto de estos niños que son chilenos. Y cada día vamos a ir viendo en la prensa que llegan tres jóvenes norteamericanos que son biológicamente chilenos porque son hijos de madre chilena. Entonces se despojó, ¿verdad?, de la maternidad a personas, ¿verdad?, que eran muy pobres, que fueron fácilmente engañadas en los hospitales, en que se le decían que su hijo había muerto, que ya no había nada que hacer, mientras los niños estaban yéndose, ¿verdad?, bajo el lucro hacia países extranjeros. Entonces, quería hacer ese contrapunto precisamente a partir de la memoria histórica, esa memoria histórica que hasta el día de hoy hay un ministro en visita investigando este tema de las adopciones ilegales en la Corte de Santiago. Y hay una institución que se llama Hijos y Madres del Silencio, que son los que coordinan todas las actividades judiciales y administrativas y que han hecho patente este hecho, que aquí en Chile nosotros hablamos de quiénes son las víctimas de la dictadura. Y decimos, mire, 40.000 fueron torturados, chilenos torturados según la Comisión Vale. Tenemos cerca de 2.500 desaparecidos. Tenemos cerca de 3.000 ejecutados. Oye, pero nadie habla de los niños que fueron secuestrados o que fueron raptados o que fueron privados de robados. sus madres, de su familia y fueron traficados, ¿verdad?, hacia el exterior. Es Vendidos. súper importante el tema, ¿verdad?, que hay que tenerlo dentro del recuento y el balance histórico de la historia. Bueno, vamos al tema del día, porque hoy día falleció, o sea, en la madrugada hubo un portonazo o un robo a un auto donde la familia salió despavorida porque fueron de tal violencia que salieron despavoridas y el hijo que iba en el asiento posterior salió enganchado con el Cinturón. cinturón de seguridad y lo arrastraron durante kilómetros, muriendo un niño de 12 años que volvía de una fiesta del Día del Padre, resultó muerto. Esto ha removido no solamente a la sociedad, sino que el gobierno tomó cartas y llamó a reunión, hizo toda esa parafernalia que se hace cuando un hecho afecta de esta manera. O sea, todas las semanas tenemos una delincuencia desatada que hasta ahora el gobierno que ofreció terminarla cuando llegara a pisar la moneda, hoy día está intacta. La ley Naim Retamal, que hoy día está en juego justamente porque este caso da y abre la puerta a esta ley Naim Retamal Punto dos. 2.0, Claro. que innova respecto a la dureza con que se va a actuar frente a un atentado a carabineros. Yo quiero preguntarles, ¿qué piensan ustedes de esta ley? ¿Cuál es lo nuevo, lo que innova
¿Cuál es lo que genera dudas respecto a esta ley? Mira, hay dos aspectos de esa ley que se quieren modificar para reforzar, por así decirlo, la acción de carabineros. Una de esas dice relación con endurecer las penas cuando se practican atentados en contra de carabineros o la policía en general. ¿Ah? Es decir, van a ser delitos castigados más severamente en la lógica de buscar, por lo menos, inhibir o que lo piensen dos veces quien el delincuente que quiera matar o agredir o herir a una policía lo ejecute. ¿Mm? Me parece bien a mí, ahora no tengo claro si los delincuentes se van a inhibir bajo la amenaza que van a tener una pena muy alta. En general no es disuasivo el instrumento, pero por lo menos entrega una respuesta más dura ante la agresión a cualquier policía que está actuando en resguardo de la seguridad pública. El segundo aspecto de la modificación ha suscitado mayor controversia, que dice relación con extenderle la presunción de defensa propia a un policía cuando hace uso su arma de fuego en un contexto donde él está fuera de servicio, está de franco, anda de civil o no anda de civil, y interviene y emplea su arma y con eso pudiera provocar la herida de la persona o de las personas o muerte de personas que están involucrados en ese hecho. Y allí entonces el debate se estila entre un grupo que se opone a que tengan esa amplitud de criterio para determinar si hubo o no defensa propia en la acción de ese funcionario policial que estaba de franco y que estando de franco interviene en un hecho que hasta donde nosotros suponemos es un hecho delictual que está ocurriendo o que pudiera estar ante la posibilidad de ocurrir. Y ¿por qué causa, diría yo, cierta reticencia a esto? Y eso tiene que ver con un problema histórico, de cómo la policía históricamente actuaba represivamente en situaciones, digamos, donde era dudoso si era posible enfrentar el hecho mismo de una manera distinta a sencillamente a sacar la pistola y disparar. Ahora bien, la historia nos enseña, la historia reciente, digamos, de los últimos 50 años, que hubo un proceso, sobre todo durante la dictadura y que después tuvo reflujo en el proceso democrático, donde la policía se fue embruteciendo en la medida en que fue siendo utilizada cada vez más en la represión política. Y yo en esto quiero, para entender la filosofía que se fue extendiendo dentro de Carabineros, un hecho que me tocó conocer. Yo conocí, en razón de una situación de represión en las protestas, al coronel de Carabineros Paulo Navarrete, que había llegado a la prefectura Santiago Centro, es decir, al territorio donde ocurrían los hechos de protesta más relevantes. Él venía de Talca, trasladado a Santiago. Y por esas razones que tienen que ver con las comunicaciones, los contactos, el obispo de Talca de esa época, Carlos González Cruchaga creo que era, nos mandó el recado que don Pablo Navarrete era un oficial de Carabineros muy correcto, muy sensible, y que no tuviéramos reparos en acudir ante él cuando ocurría algún hecho en que se pudiera haber estado comprometida la acción policial uniformada. Bueno, como era época de protesta, en una de esas acciones en el centro de Santiago, estando ya el coronel Pablo Navarrete en el pleno ejercicio acá en Santiago, en su área jurisdiccional, cayeron presos dentro de una acción de movilización social, dos curitas que trabajaban en poblaciones y que creo que eran extranjeros, y estaban detenidos. ¿Ah? No, perdón, no estaban detenidos, sino que sintieron en su espalda el lumazo de las fuerzas represivas
de la época, la luma, que era el bastón que usaban los carabineros para golpear a los manifestantes. Y quedaron un poquito machucados. Entonces le hicimos presente, recordándonos esa recomendación que nos había hecho eh, el obispo de Talca, de conectarnos con él para protestar sobre el maltrato a ministros del culto, en este caso sacerdotes católicos. Lo curioso fue que el coronel se tomó contacto inmediatamente con nosotros en la vicaría y, y tomó constancia de la denuncia y nos pidió 24 horas para investigar. A las 24 horas nos llamó de nuevo y nos dijo si podíamos llevar a los 2 sacerdotes a la tercera comisaría para reconocer a quienes lo habían golpeado. Y efectivamente fuimos con los sacerdotes a la tercera comisaría y nos llamó la atención que en el patio de ahí de la tercera comisaría habían formado como 100 carabineros. Los tenía formados él. Y hizo pasear a los 2 sacerdotes por todos ellos para que le indicara cuáles habían sido los que lo habían agredido. Interesante. Sí. Entonces, esa acción provocó que estableciéramos una comunicación fluida con él, entendiendo que había ahí un oficial que entendía que si hacíamos una denuncia, esa denuncia era con fundamento. Y se estableció un contacto y un diálogo. Y a propósito del diálogo, una vez conversando con él, en la tercera comisaría, me contó una anécdota. Y voy a contar esta anécdota porque es muy ilustrativa de cuál era la cultura dentro de Carabineros en esa época de la dictadura. Él me dijo que cuando llegó a Santiago lo invitó al casino de oficiales su compañero de curso con el cual había trabajado alguna amistad, otro coronel de Carabineros, que era el edecán del presidente de la República. Y cuando estaban almorzando y en la conversación fraternal que llevan entre ellos, el edecán le dijo: mira, Pablito, si tú quieres ser general de Carabineros, pégate un buen apaleo en Santiago. Esa era la cultura, ¿eh? Ser duros, ser duros. Bueno, y fruto de esa cultura que se empezó a entronizar en Carabineros, que partió el 11 de septiembre del 73, ya, que fueron la primera línea de matanza, ¿no? Sí. Los Carabineros. Se fue instalando allí entonces una suerte de deterioro policial y moral del accionar de Carabineros. Bueno, eso tuvo su culminación. Bueno, están los hornos de Lonquén, está el caso de los degollados, en fin, con respecto de los cuales, entre paréntesis, el padre Yarlán, por ejemplo, en la población Victoria, que murió de una bala Carabinero hasta el presente nunca ha asumido ninguna responsabilidad respecto a esos hechos. Se quedó mudo. Pero ¿a dónde quiero ir? Que esa historia reciente hace que sectores, y sobre todo de los que sufrieron la represión, tengan, por así decirlo, una cierta reticencia con respecto a la institución. Piensan que todavía restos de esa cultura va quedando en ella. Yo entiendo que han tratado de superarla, han tratado de avanzar, pero a propósito del estallido social quedó en evidencia también que quedan resabios de la misma. Entonces, en ese contexto, discutir estas modificaciones a la ley Raim Retamal tiene estos resabios o reflujos del pasado que están presentes por el temor que significa darles una presunción de legítima defensa a Carabineros, incluso aquellos que están de Franco. Ahora bien, yo entiendo perfectamente que hoy en día el instrumento fundamental del Estado para darle seguridad a la población es la institución de Carabineros de Chile. Y por lo tanto hay que dotarla de medios, hay que dotarla de entrenamiento, hay que dotarla de la profesionalización suficiente para que sean eficaces en la práctica frente al problema que hoy día tenemos, sobre todo con la delincuencia y sobre todo con la delincuencia organizada, en un país en donde el fenómeno de la delincuencia, en los términos en que se está desarrollando, indudablemente hay un factor que incide en ello, que es la pobreza presente. Pero sí creo que
si bien es cierto hay que reforzar esa acción, creo positivo que un carabinero de Franco que ve que están asaltando a alguna persona intervenga y eventualmente se pueda haber enfrentado a un delincuente armado también y que use su arma de reglamento que está autorizado a portar. Y que se juegue en ello y no se haga el leso y diga, "Yo estoy de Franco, no estoy trabajando, me hago el leso". No, eso me parece valioso y por lo tanto creo que también hay que brindarle a él la protección que tienen los, eh, los carabineros cuando actúan en servicio. Ahora bien, eso no quiere decir que tengan, por así decirlo, vía libre para actuar arbitrariamente. No, los carabineros actúan dentro de los protocolos que están definidos por ellos, que definen cuándo, cómo y dónde emplear sus instrumentos represivos. Indudablemente que si lo hacen fuera de ellos, tienen que tener responsabilidad también funcionaria. ¿M? Ahora bien, ¿cuál es el problema? El problema es que todavía yo no veo una política de fondo del Estado chileno como política de Estado que indique una profunda, eh, no diría yo reforma, sino una profunda política que implique una profesionalización real de los carabineros. ¿Mm? Real. Hasta hace pocos años atrás, décadas, 2, 3 décadas atrás, incluso se hablaba que tenían los carabineros oficiales que te estaban formando, tenían curso de derechos humanos. ¿Saben ustedes quién era el profesor de derechos humanos de los carabineros? El abogado Carlos Cruzcoque, que en paz descansa, creo, ¿ah? Que fue el que defendió a los degollados, a los degolladores en los tribunales, por un lado. Por otro lado, hasta no hace mucho tiempo atrás, el personal de tropa de carabineros, está hablando de mucho tiempo atrás, no podría precisar, pero un par de décadas a lo mejor, se formaba en un año. Incluso las necesidades de repente de seguridad implicaba que formaban, por así decirlo, contingentes no yasmárnicos, así, de alta presión para sacarlos luego a la calle. Entonces, en esos tiempos era un año de formación a la tropa. De ese año de formación, 6 meses era aprender a desfilar. Pero si no tenemos formación, eh, entregarle instrumentos que le permitan llegar a eso del gatillo fácil es muy peligroso. O sea, eso es como entregarle ya. Vayan y defiéndanse y tiren a quien le parece que lo va a atacar. O sea, a mí me parece que es grave que si no hay primero una reforma a carabineros que les permita tener el uso de las armas y usarlas de acuerdo a los derechos humanos, o sea, en el momento preciso que lo necesitan, y no ser un instrumento de poder, porque el problema es ese, que cuando no tienen formación, el arma pasa a ser un instrumento de poder frente, y ¿cómo se llama? Además que el Estado le entrega el poder para hacerlo. O sea, es lo mismo que pasa en una dictadura, donde se le entrega el poder de las armas a las Fuerzas Armadas, a carabineros, a todo el establecimiento armado que tiene el Estado. A mí me parece peligroso. Bueno, mira, yo creo que en este caso, teniendo presente la situación real de seguridad ciudadana que existe hoy en día, donde está armado también en la delincuencia y sumamente armada, hay que comer y mascar chicle al mismo tiempo. Hay que ir reformando y mejorando el nivel profesional de carabineros y preparándolos para esta nueva realidad, ¿ah? Pero también hay que darles un marco de protección necesaria para que puedan salir a la calle, ¿ah? Porque hoy en día, te diría yo, antes había un cierto respeto al uniforme, ¿ah? La presencia uniformada en la calle provocaba una sensación de seguridad. Hoy día la delincuencia no tiene un reparo en empezar disparando a un carabinero. Entonces, por eso te digo, el peligro que tú señalas es real, pero por otro lado también tenemos este otro peligro y por lo tanto hay que ir formando a los carabineros
profesionalizándolo al mismo tiempo que tenemos que ir dándole resguardos necesarios para que puedan cumplir la función de asegurarle a la población un grado mínimo de habitabilidad que no implique correr riesgos como los que hoy día se corren, como que ocurrió ese caso de ese niñito que murió anoche. No sé tú, Nelson, ¿qué opinas? No, yo tengo opiniones bastante contrapuestas. ¿Eh? Parto de la base de que la institución de Carabineros es una institución insustituible en este país. Es una institución que le hace bien a Chile. Es una institución que hay que cuidar. Pero al decir cuidar, no puedo ponerme en el otro extremo. Es decir, cuidar significa que Carabineros tiene que actuar dentro del marco de la ley. Cuando alguien dice que hay que proteger más a Carabineros, no, si Carabineros está protegido como están protegidas todas las personas con la legítima defensa que establece el Código Penal. No tiene por qué haber diferencia, no tiene por qué hoy día presumirse que cualquier actuación de Carabinero haciendo uso de la fuerza tiene que estar amparada bajo una legítima defensa privilegiada. Eso no puede ser. Hay que aplicar las mismas normas que le aplican a los civiles. Es decir, los requisitos de la legítima defensa son muy concretos, muy exigentes en cuanto a su concurrencia para que pueda existir una legítima defensa privilegiada. Entonces, yo ahí le encuentro razón a los diputados comunistas, que son ellos los que han planteado la reforma o la derogación de la ley Naín Retamal. Porque la ley Naín Retamal, en el fondo, lo que hace es criminalizar la protesta social y otorgar beneficios infundados a la fuerza carabinera para que puedan actuar en situaciones tales como que el joven Gatica, Gustavo Gatica, hace 6 años atrás mostraba al mundo entero cómo sangraba de sus ojos. Y 6 años después sale una sentencia en que absuelve al carabinero que le disparó al joven Gatica. Entonces me dice, no entienden, en el mundo no pueden entender cómo si le disparó, si le voló los ojos, lo dejó ciego, y eso es un crimen, aparece sin condena. Entonces, ¿qué problema hubo ahí? Entonces, significa que el carabinero que hirió a Gustavo Gatica cometió un crimen, pero salió absuelto porque le aplicaron una norma que viene en la ley Naín Retamal, de que es posible que carabinero en situaciones de riesgo o peligro actúe de la manera que quiera para salvar su integridad física. Entonces aquí significa que cambiaron el relato, significa que en el momento en que este señor dispara, o sea, estaba a punto de morir él, a punto de sufrir un grave riesgo, y eso no es así, eso no se ha acreditado que fuese así. Ahí tenemos el ejemplo clarísimo en cómo se otorga una facultad, un beneficio, una atribución a carabineros en las circunstancias que no correspondían. Mire, aquí hay datos que son de evidencia total. El famoso estallido social dejó como secuela 464 personas con traumas oculares. ¿Se imagina lo que son 464 personas? Y me gustaría que revisaran la historia de Chile. ¿En la dictadura hubo 464 con traumas oculares? No hubo. ¿En tiempos de la guerra de Centroamericana hubo? No hubo. ¿En la guerra palestina-israelí? No hubo estos 464 traumas oculares. Entonces aquí algo funcionó mal. ¿Y qué funcionó mal? Que armas que eran disuasivas se utilizaron de manera ofensiva. Porque para que al joven Gatica lo privaran de sus ojos y lo dejaran ciego significa que alguien disparó, pero no disparó al aire, pues disparó al rostro. Ese es el tema. Entonces, ¿cómo voy a decir que él está bajo las circunstancias de una legítima defensa privilegiada? Porque eso significa invisibilizar a la víctima, proteger al hechor y llegar a esta situación anómala en que se dice que cometió un crimen, pero fue absuelto porque tiene legítima defensa privilegiada. Eso desde el punto de vista del sentido común no tiene ningún asidero. Ningún asidero. Es decir, no puede, afortunadamente el Ministerio Público ya recurrió de la sentencia de nulidad, ojalá que les vaya bien. Pero quiero señalar otro aspecto aquí mismo, porque hablé del Ministerio Público y el Ministerio Público tiene una gran tarea que cumplir en este aspecto y no la ha cumplido. ¿Ustedes saben cuántas denuncias por delito se presentaron en tiempo del estallido social? 11.500 denuncias. 11.500 denuncias.
¿Saben cuántas querellas presentó el Instituto Nacional de Derechos Humanos por el estallido social? Presentó 3.500 querellas. ¿Y ustedes saben qué resultado tuvieron todos esos juicios, todas esas denuncias, todas esas querellas? Solo se ha dictado sentencia en un porcentaje de 1,9, o sea, ni siquiera se llega al 2% de los casos fallados, ¿verdad? En función del trabajo del Ministerio Público. Es decir, ahí tenemos un forado de impunidad inmenso. Entonces, cuando existe un forado de impunidad inmenso, no podemos otorgarle más facultades a la institución de Carabineros que las que tiene. Yo estimo mucho, le tengo un tremendo cariño a la institución de Carabineros. Son los primeros que uno llama precisamente cuando están ante una contingencia. Son aquellos que están dando a luz allá, o sea, cubriendo un parto en la cordillera, en el extremo norte, en el extremo sur. Son los primeros que llegan ahí de repente en un pueblo a apagar los incendios. Son el servicio público más valioso que pudiéramos tener, pero hay que mantenerlo dentro del marco de la ley. No, no podemos darle un privilegio que no corresponde. Las Naciones Unidas respecto a la ley Naín Retamal dijo, pero esa ley viola la propia normativa legal chilena. Claro que viola la propia normativa legal chilena, porque aquí existen ya los requisitos de la legítima defensa. ¿Para qué establecer más beneficios si Carabineros y todos los civiles debemos ser regidos por ese código penal? Entonces, a mí me parece que yo le encuentro razón al Partido Comunista en esta parte en que quiere derogar la ley Navín Retamado, porque no va a hacer mucho daño la ley Navín Retamado. No, no nos va a traer beneficios. Y eso hay que compatibilizarlo con qué, con lo que decía al comienzo. Hay que cuidar a la institución de Carabineros. Hay una norma en la Constitución Política del Estado, ¿verdad?, que establece el artículo cuarto, si no me equivoco, el principio de servicialidad. ¿Qué significa el principio de servicialidad? Que el Estado está al servicio de las personas, porque el Estado no está para agredir a las personas. El carabinero, que es el Estado, tiene que en las manifestaciones y en la protesta defender la protesta siempre y cuando ésta se realice en el marco de la ley y del orden público. Si efectivamente, si hay un sujeto, un encapuchado que quiere lanzarle una bomba molotov y se la manda, se la dirige un carabinero para quemarlo, bueno, esa es una acción criminal en contra del carabinero y ahí tendrán que operar todas las instituciones que operan para la defensa del carabinero, sin lugar a dudas. Pero frente a acciones agresivas, ¿verdad? Muy, muy graves que pongan en riesgo y en peligro a algún carabinero, bueno, ahí tiene que actuar la legislación. Y la legislación tiene herramientas para defender a ese carabinero. Entonces, no nos sobrepasemos, seamos equilibrados, cuidemos a Carabineros, pero que Carabineros se rija en el marco de la ley. Eso es lo que podía decirle a usted. Bueno, estamos en la hora y queremos despedirnos hablando de que un día como hoy, de este mes de junio que termina, hubo una serie de ciudadanos de este país que fueron detenidos en la calle, en diferentes lugares, y fueron desaparecidos. ¿Cuántos fueron desaparecidos, Héctor? Bastantes. Durante el mes de junio de 1900. 74, 75, 76. 76 y 77. Es decir, es un mes bastante letal en la historia nuestra. Sí, son meses que son letales, que comienzan en el 74 y que nos van a seguir en toda la historia. Por eso tenemos que pensar y pensar en voz alta, o sea, sacar la voz para ejercer nuestro derecho como ciudadanos a tener voz en la ciudad, en la sociedad. Bueno, nos despedimos entonces. Ahí yo quisiera hacer un pequeño paréntesis. Adelante. ¿Ya? Nancy había mencionado las personas que habían desaparecido, las mencionó en la pauta que hizo, y yo quería agregar algo más que es tremendamente importante. Desaparecieron 10 militantes socialistas que eran miembros de la dirección, la primera dirección clandestina del Partido Socialista, encabezada por Ezequiel Ponce, por Carlos Lorca, por Ricardo Lagos Salina, y su enlace Michelle Peña, Carolina Biff
Mireya Rodríguez, Rosa Solís Poedo, Sara Donoso, también desaparece antes, eso sí, no en junio, Alfredo Rojas Castañeda, Ariel Mancilla Ramírez, que eran los grandes dirigentes del Partido Socialista. O sea, un tremendo golpe, porque es la dirección clandestina del Partido Socialista que es arrasada por la DINA. Y están Sí, todos desaparecidos. toda la razón, Nelson. Es un mes muy nefasto. Nos vemos entonces, Nelson. Hasta pronto, entonces. Damos gracias al periodista que nos ha permitido, a través Sí, de sus micrófonos y pantalla, poder conversar con nuestros compatriotas. Nos vemos por esta misma vía la próxima semana. hasta pronto.